Sale. ¿Ya? Nada más son esos dos. Y el espacio de 1 año y medio. Aquí hay un espacio. Ajá, la clase 3.7. Pues vamos a leerlo entonces. ¿Sale? Dice, clase 3.7, los eventos en orden cronológico. Este listado provee una cronología de los eventos de Cristo desde el principio según revelado por los evangelios. El cómputo arqueológico histórico más reciente de Michael Root con respecto a la duración del ministerio del Señor Jesucristo ha reportado que este aconteció solo durante 1 año y medio. ¿Te imaginas cómo sería de impresionante la manifestación del poder del evangelio en tan corto tiempo? Observa con detenimiento los sucesos aquí anotados. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hay que resaltar de esta clase? Lo que decíamos. Vamos a ver. Que tenemos 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos es una versión del Evangelio. Si quisiéramos sumarlos todos, como es la idea del recuadro, de la cronología, porque es la medida del tiempo, tendríamos una línea del tiempo que quedé yo de dejarles, le quedó de tarea, ¿sí? Desde el año 0 hasta el año 31 y medio. ¿Ok? ¿Por qué así? ¿Por qué contaríamos del año 0, según esta nota, al año 31 y medio? ¿Por qué, Fanny? ¿Por qué contaríamos del año 0? Porque el Evangelio es desde siempre, ¿no? Desde Adán y Eva ya el Evangelio. No, pero el año 0 del nacimiento del Mesías. ¿Por qué contaríamos del año 0? Sí, si dijéramos el año que nació, comenzó. Porque él siempre existió. No. A ver, Diana. No te entiendo. Ahorita te explico. Sí. Porque ¿qué hacen los evangelios? ¿Qué hacen los evangelios? ¿Dónde comienzan los relatos de ellos? Desde el nacimiento de Jesús. Exacto, por eso lo estamos marcando como el año 0. ¿Ok? Sale. ¿Por qué 31 y medio? Porque ahí vivió, hasta ahí vivió. Está bien, sí. Diana, 31 y medio, ¿por qué? La muerte. Sí, pero ¿por qué 31 y medio? Por el ministerio, ¿no? Fue el tiempo que vivió. Sí, pero todavía no dan. Bueno, les voy a decir por qué. Generalmente todo mundo piensa que Jesús vivió 33 años y medio. ¿Por qué? Porque a los 30 comenzó su ministerio y fueron 3 años y medio en los que los evangelios relatan el ministerio del Señor. Pero en base a esto que estamos viendo aquí, estamos diciendo que no duró 3 y medio, sino que duró 1 y medio. Y 1 y medio son 70 semanas. Que si las interpretamos como las 70 semanas de Daniel, es esto. ¿Okay? Entonces, sí. Ahora, esto hay que investigarlo más, hay que estudiarlo. Yo no lo he estudiado, esto es lo que nada más he escuchado y me atrevo a decir de esto. Lo que sí creo es que el ministerio del Señor, sí, por orden cronológico de eventos, dijimos 3 eventos. ¿Cuáles eran los 3 en resumen generales? Rápido, Fanny. La fiesta. No. El nacimiento de Juan. No. Diana, ahí lo tienen. ¿Temas? 3. No. No, los reyes. No. Los 3 temas en los que de pronto englobas. La Santa, la Cena. Exacto, sí. Era adivinanza. No era adivinanza, aquí lo tienen. Dice temas
Y tiene Mateo, Marcos y Lucas. Juan no está incluido porque Juan relata muy pocos acontecimientos similares a estos y se enfoca en otros. ¿Ok? Bueno, no es como dicen sinóptico, o sea, a la par de estos tres. A grandes rasgos marcaríamos así que el evangelio cronológico, ¿han podido ver algunos de los enlaces que he publicado en la página de Demodo? ¿No, Diana? No, ¿verdad? Porque no tienes la aplicación. ¿O si la tienes? Sí. Bueno, para profundizar más en el evangelio cronológico, en este detalle de año y medio y en este dato, en esta línea del tiempo, hay que ver los videos de Michael Root, porque él va explicando esos detalles, ¿ok? Y así se llama el evangelio o los evangelios cronológicos. ¿Por qué? Porque como decíamos una vez más, esta es una línea del tiempo, ¿sí? Esa es una línea del tiempo y eso es lo que tenemos acá. Vean en la pantalla. Mateo, Marcos y Lucas son muy similares. Juan no es tan similar. Narra algunos hechos como un poquito aislados, pero también sucedieron. ¿Sí? Estos tres relatan los sucesos en diferentes perspectivas. Uno dice lo que dijo, otro dice lo que hizo, otro dice lo que sintió. ¿Sí? Pero bueno, cuando trazas una línea del tiempo, esto se llama una línea del tiempo. Desde que él nació, aquí, desde que él nació hasta que él resucitó. ¿Ok? ¿Qué pasó en este tiempo? Que puede ser muy probablemente 31 años y medio. Bueno, esto, cómo nació y lo que me estaban diciendo. Su anunciación, su nacimiento, los magos, la huida de Egipto, Jesús en el templo, su bautismo y el tentado en el desierto. Hasta ahí, acá, se podría decir que estos son 30 años. ¿Sí? Después viene esta línea, esta que abarca solo un año y ¿Crees medio. que nada más han hecho milagros de los 30 para arriba? O sea que de nada más lo que está escrito supone aquí, ¿no? No lo sé. Que haya hecho nada más esos milagros. Yo creo que sí. Sí. Sí, porque el Evangelio de Juan dice que es el principio del ministerio del Señor con las bodas de Caná. O sea, lo anota como el primer milagro. Si hubiera hecho otros milagros, entonces ya no sería el primer milagro. ¿Sí? Entonces, si quieres verlo, Sí, te lo leí. bueno, ok. Habrá que checarlo, ¿no? Como que supongo nosotros que nos convertimos, ¿no? Sí. De chicos. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor no veíamos milagros porque no orábamos, pero bueno, veíamos otra cosa. Sí veíamos milagros, ¿no? Ajá. Pero, Es como Jesús, porque ellos conocían los milagros de Dios, ¿no? claro. Ellos sabían de los milagros. Sí. Ya nada más de sacarlos del Egipto y todo lo que pasó, eran milagros. Sí. Entonces, como hasta los 30 se me hace algo que Jesús hasta los 30 comenzara a hacer milagros. Está como raro, ¿no? Pues no, porque si fuera así, yo creo que la Biblia lo diría. La Biblia lo diría. Porque, bueno, no sé si los profetas, ¿no? Como un Eliseo que hacía milagros, ¿no? Elías, Eliseo, Sí. que hacían ya milagros. O sea, que no era nada, yo creo que no era nada así como que, pues no, Jesús apenas hizo milagros, sino que ya sabían que existían los milagros. Sabían que existían los milagros, pero no habían visto que Jesús hiciera milagros. Claro que no, digo, pero que no era algo así como, apenas vamos a ver el milagro, ¿no? De Jesús, no, sino que ya existían los milagros. Los milagros existían, pero no habían visto a Jesús hacer milagros. No. No. Y te puedo decir una razón por la cual Él no se manifestó antes de los 30. Porque la misión a la que Él venía era morir en la cruz. Y Él prohibió que se dijese que Él era el Mesías. Él prohibió a sus discípulos que anunciaran que Él era el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero
Primero proféticamente. Proféticamente ya. Para que no Él creyeran decía en que él él. sería humilde en un pollino y vendría humilde vendría sentado en un pollino, que era una señal que él era el Mesías. Entonces, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran, ¿sí? Por eso dice, ¿por qué les hablas en misterios y ahora nos hablas a nosotros claramente? Entonces sí era un propósito de Dios, que Él no se manifestara. Nosotros entrar. Sí. Y no, ya no hubiéramos sido parte. Esta última parte equivale solamente a una semana. Podríamos marcar, bueno, no tanto el evento son 3 días y 3 noches y unos días antes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que puede representar los últimos capítulos de los evangelios, generalmente 2 o quizá 3, ¿va? Aquí lo podemos ver, por ejemplo, desde el 21 hasta el 28 es esa semana. En Marcos es del 11 al 16 y de Lucas del 19 al 24. Miren, 5 capítulos casi, 5 capítulos o 6 y 7 capítulos. Lo que se respecta, pero en tiempo es una semana. ¿Ok? Ahora, el desarrollo de su ministerio desde el capítulo 4 en Mateo, el capítulo 1 en Marcos y el 4 en Lucas. Más tiempo, año y medio. ¿Ok? Esa puede ser la razón por la cual no se repite que otra vez fue los tabernáculos y que otra vez fue Pesaj y que 3 veces fue Pesaj, ¿no? Sino que aparece solo una vez una mención de la fiesta, ¿sí? Y el comienzo pues con lo que inicia Mateo, cada uno de los evangelios. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Del comienzo acá 30 o 31 y medio. Acá el ministerio aquí 1 año y medio. Pero los últimos capítulos no es la mitad, menos de la mitad, una semana. Ajá, la última semana. Entonces, como decíamos, la última semana del profeta Daniel de las 70 semanas es un estudio pendiente para nosotros, de actualización, de investigación, de revisión de la profecía, porque esa profecía siempre la hemos interpretado, la iglesia evangélica, que está por cumplirse la semana 70. Pero en el contexto hebreo, puede ser que esto haya que corregir un error de interpretación. Hay que ver. De todas maneras, si eso es lo que Daniel quería decir, entonces está bien. 70 semanas, 1 año y medio. Ajá. Si eso se refería. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos a la página número 8. Página número 8. Conoce los grandes verdades del Evangelio del Reino que te Ok. transformarán. La clase pasada, sí, espérame. La clase pasada revisamos esto y no lo leímos. Entonces, a ver, ahora sí, por favor, Fanny, dale lectura completo. Conoce el Evangelio del Reino. Conoce las grandes verdades del Evangelio del Reino que te transformarán y ayudarán. ¿Todo completo? Anuncia la llegada del reino de Dios. Mahu Olam. El gobierno de Dios es extendido y establecido sobre la tierra. B. Requiere una conversión genuina. Teshuvah. C. Ofrece la salvación gratuita que por la gracia de Dios entregó a los hombres. D. Brilla sobre las tinieblas. Descubre las tinieblas y quebranta sus poderes. E. Revoluciona la vida diaria. Revela el futuro glorioso en la segunda venida del Mashiach. Un tiempo indescriptible de paz, justicia, gozo sobre la tierra. G. Proclama a Jesucristo como el Rey Mesías y su obra redentora. Esencia misma del Evangelio, pues sin Cristo no hay Evangelio. Besolá. Ok, ¿son todas? Ok. ¿Cuál de los incisos anteriores ya has experimentado de forma personal? A ver, Ya. entonces, Todas. ¿Todas? ¿Segura? A ver, Diana, ¿todas? Pues igual puse todas. ¿Por qué? ¿Porque sí o porque de verdad? Porque sí. Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Bueno, tenía mis dudas en el F porque Sí. no entiendo bien a qué se refiere, ¿no? Porque dice, revela el futuro glorioso en la segunda venida del Mesías. En el milenio.
Sí. Ajá, pero digo, pues eso Todavía tendrá no que ver estás. cuando ya esté aquí el Señor. ¿Y en relación con nosotros qué? En relación con nosotros hoy, de algo que no ha sucedido, es la esperanza. O sea, tú vives esperando que Él venga verdaderamente, o vas a decir como un hermano, no, que no venga, ahorita hay mucho que hacer y anda en el mundo, ¿sí? Anda, y decía, no, ¿para qué quieres que venga ahorita? Pero si la Biblia dice, Que esperemos Maranata, que venga. o sea, sí dice, bienaventurados los que aman la venida del Señor, ¿no? Y luego dice Apocalipsis 22, la iglesia, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor, ven Señor. No dice, espérate tantito, ahorita todavía no vengas, ¿no? Bueno, aquí viene la explicación. A ver, en la pantalla tenemos 7 palabras. Espera, es resumen. 7 palabras en hebreo con su significado en español. Y tienes un mapa de las 12 tribus de Israel. Entonces, vamos al Evangelio. Vamos a conectar esto con el Evangelio rápido. Bueno, aquí lo voy a hacer abajo, ya ves qué puede ser. El Evangelio lo voy a representar así, creo que eso sí lo habías escuchado como explicación. 3 tiempos nada más, ¿sale? El primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál sería el primero? El primero es cuando está Juan predicando el Evangelio. Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Después aparece el Cordero de Dios, Yeshua. Yeshua dice, arrepentíos y convertíos, el reino se ha acercado. Y en el texto clave de Marcos 1:14 dice, Jesús fue a Galilea a proclamar el Evangelio del reino. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué predicaba Jesús? El Evangelio del Reino. El Evangelio del reino. Entonces, la pregunta sería, ¿pero cómo consistía el mensaje? Sí. Arrepentidos y convertidos. Permíteme, hay que entenderlo completo, pero vamos a entenderlo así, no como nosotros lo entendemos, porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, decimos solo esta parte, Jesús murió o Yeshua murió. Es para nosotros y para muchos el Evangelio es Yeshua murió y resucitó y nada más, o sea, y ya te perdonó. Pero nunca empezamos desde aquí, porque lo que Yeshua decía, dijimos que el Evangelio es la buena nueva, es el cumplimiento de la promesa dada aquí, ¿sí? Entonces, por eso es el asunto que mucha gente no llega a comprender el Evangelio en su relación con Jesús. No decía, pues yo ya morí y ya te perdono, porque todavía no sucedía. De hecho, él nunca habló en esos términos. No citó nunca el Nuevo Testamento. No citó nada del Nuevo Testamento. Y cuando nosotros decimos que predicamos el Cuando Evangelio, la gente, como a mí me pasó, ¿no? sí, Cuando dije, es que Jesús nunca nos dijo nada del Nuevo Testamento porque todavía ni existía. al contrario, el Nuevo Testamento explica su enseñanza. El Nuevo Testamento explica su enseñanza. Pero él no citó Corintios, no citó Juan 3:16, no citó... cristiano eso, Ajá. después de que te dicen todo, le dices, pero si Jesús nunca citó, que lo que citó, como sabes. Por eso, muy bien, muy bien. Ya van captando. La Biblia dice que el propio Jesús decía que la profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en relación a él. Entonces, entender el Evangelio comienza desde acá, el Evangelio del reino, y hacemos una coronita para recordarlo. Primero tendría que ver con la historia del Antiguo Testamento, con la profecía, ¿sale? Con la profecía. Hay muchas profecías, una de ellas era la venida del Mesías y otra de ellas era la restauración del reino de Israel, ¿sí? Aunque Israel siempre tuvo en la mente un reino terrenal, el Mesías aquí no trajo un reino terrenal porque él dijo, mi reino no es de este mundo. Ajá, era el reino de los cielos, el reino de Dios. Ajá. Entonces ellos tenían que entender el sentido de la profecía. Pero el reino de Dios era él. Sí, él es el reino de Él Dios. era el reino, no Sí. el reino terrenal, porque ellos No, el reino terrenal no. esperaban terrenal. No. Sí, claro, esperaban, eso es. Dice el Eso. reino de Sí, Dios, eso es. él. Sí, él es el reino de Dios. Y cada vez que él habla en parábola, está
está enseñando Por eso el evangelio los del misterios en reino relación con Él. No es como el testigo de Jehová dice, sino que el evangelio del reino es que tú tengas o sea, que tú vivas en el Mesías, ¿no? Ajá. O sea, que tú hayas Sí. encontrado el Mesías. Sí, claro. Ese es Sí, el sí. reino. Porque si mucha gente a una pregunta si cree que el reino es algo terrenal. Sí, claro. Pero no. es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel, el judío, sabía que llegaría el tiempo del reino, en el término que lo entendía. Pero cuando Jesús dijo, si yo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ya está aquí, o sea, ya llegó. Si por el dedo de Dios Y decir que el reino ya llegó es decir que la era mesiánica ya llegó, o sea, ya estuvo cuando Él estuvo. Por eso el judío espera esa era porque no ha reconocido a Yeshua como el Mesías. Pero cuando Él vino y confirmó y cumplió la profecía, estaba anunciando el Evangelio. O sea, la buena noticia, ya está el tiempo del cumplimiento, ya está aquí, el reino de los cielos ya está aquí, yo soy. Ajá. Entonces, y en relación con esto es la conexión que tiene el Evangelio que ya estaba anunciado desde la antigüedad. Primera parte. Ahora, segunda parte es cuando comienza y luego el ministerio. Vamos a ponerlo acá. Pregunta: ¿qué encuentran mientras leen los evangelios? ¿Qué es lo que hace Jesús mientras leen los evangelios? Mientras nosotros leemos los evangelios, ¿qué está haciendo Jesús? Si dice que Él comenzó a predicar el evangelio, luego ¿qué siguió haciendo entonces? predicar el evangelio. Ajá. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? O sea, ¿en qué consiste? ¿Ya? ¿En qué consiste si yo tengo 4? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿En qué consiste el evangelio? Si Jesús estuvo predicando el evangelio y estos escritores tomaron los dichos, los hechos. El de arrepentidos y convertidos. Sí, pero ¿eso cómo se llama? El reino de Dios. ¿Eso cómo se llama? Buenas no. ¿Diana? Predicando. Más o menos, pero todavía no dan. Enseñanza. Sus enseñanzas, ¿no? Sus enseñanzas. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos el evangelio, cuando decimos anda como es digno del evangelio, ¿cómo es eso si yo nada más sé que soy salvo? No, es que el evangelio tiene enseñanzas. Entonces esas enseñanzas que el Señor dio son las que forman parte del evangelio, y de hecho todo el Nuevo Testamento está en conexión con eso, ¿sí? Simplemente lo que vemos es en el Nuevo Testamento la repetición de las palabras de Jesús, del mensaje de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, dichas en otros términos, ¿sí? O aplicados en diferentes circunstancias. ¿Dónde se puede distorsionar tan horrible las cosas? Porque No estudiamos. no, pero si yo estuve muchos años y leía la Biblia y no podía yo creerlo. Pues al menos ahorita estamos haciendo el intento de comprender un poco más, ¿sí? Un poco más. Tú el evangelio lo agarrabas de Jesús, Sí. pero no del Antiguo Testamento, porque decían, no, eso no, o sea, no, como ahí no había evangelio. Pues ¿cómo puede ser? Pero Sí. nunca nos explicaron que todo lo que Jesús hablaba era del Antiguo. O sea, ni por nuestro cerebro no pasaba. Ahí está, volvemos a repetirlo ahora sí. ¿Cómo podías confirmar que verdaderamente Yeshua era el Mesías? Pues que hablaba de la Torah, ¿no? Tenías que checarlo en el Tanaj, en la Torah, en el Antiguo Testamento. Tenías que verificarlo. Tenía que haber cumplido las profecías. Eso, claro. Entonces el argumento más fuerte, el argumento actual y de la antigüedad que tienen contra Yeshua es que Él no cumplió la profecía. Pues sí, pero ¿por qué? No, Él cumplió la profecía, pero no cumplió las expectativas de ellos, que era la interpretación de la profecía de ellos. Claro, no la profecía de lo que Dios dijo. Ajá. Porque ellos esperaban que los salvara de Ya. los romanos y que Sí, regresaran todas sí, sus posesiones. eso, sí. Pero al momento de ver que no estaba pasando eso, pues ¿cómo iba a ser él? Bueno, es dicho en los contextos ultraortodoxos, Mashiach ben Yosef, acá, y el que viene, Mashiach ben David, el que hará eso, Pero lo bonito es que ahorita muchos que es el judíos mismo. se les está revelando Sí, Yeshua. muy bien, Y aunque no vean eso, claro, se les está revelando Claro. él. gracias a Dios. Sí.
Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo es este asunto completo? Porque los 4 evangelios que tenemos y el resto del Nuevo Testamento corroboran o confirman el hecho de que son relato biográfico del Mesías, ¿sí? Entonces, hablan de su nacimiento, es parte del mensaje del evangelio. Hablan de su ministerio y su enseñanza, los milagros también, las obras, ¿sí? Las obras, la misión, es parte del evangelio, como lo que nosotros tanto enfatizamos ahora, que él murió, ¿sí?, por nosotros y resucitó, y entonces Él dio perdón y salvación. Ok, entonces yo creo que aquí ya tendríamos la historia completa, o el concepto completo del evangelio. Así que si vamos a predicar el evangelio, si vamos a proclamar el evangelio y lo vamos a enseñar, entonces tendríamos que hacerlo completo. Aquí le voy a poner el Nuevo Testamento, ¿ok? En continuación. Ahora, aquí voy a poner otra nota y voy a poner aquí Hechos. Hechos como si fuera la continuación de Lucas, ¿sí? Pero todavía más, vamos a agregar más todavía por acá. ¿A qué otro libro saben ustedes que se le llama, o se trata de decir como el quinto evangelio? Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla del Cordero. Más o menos, pero te falta la base bíblica. ¿La base bíblica, Diana? Porque habla, dice, aquí yo vengo pronto. No, Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? El verbo, en el principio, este era el principio. La revelación de Jesucristo. Entonces, Mateo comienza la cronología, la genealogía de Jesucristo. Marcos comienza principio del evangelio de Jesucristo. Lucas comienza tratando de poner el orden, y Juan comienza en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por eso decimos Apocalipsis, porque es la revelación. Sí, el Mesías Yeshua, Hashem Yehoshua, que es la revelación en su gloria. ¿Sí? Ahí como el Mesías de Israel, o sea, como que se les va a revelar. A futuro, ya. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta aquí ya. Ahora mira, este es el cuadro que yo te quería mostrar allá. En el punto 2, las enseñanzas del Evangelio del Reino, ¿sale? Con las palabras que en el contexto cultural hebreo son conocidas. Primero, Malhut. Malhut es reino. ¿Cómo conoció Israel reino? Acá lo conoce. Saúl, David, Salomón, profecía, restauración, corrección y restauración. Que restaurarás el reino a Israel. Hechos 1. Ahí está. El concepto en la mente judía ya está. El reino. Tiene que volver el reino. El Mesías va a traer el reino otra vez. Pero el Mesías vino y dijo: mi reino no es de este mundo. Calma. ¿Sale? Todavía no. Ahora, por eso digo, es una enseñanza elemental del evangelio. Anuncia la llegada del reino. Entonces, cuando llega el Mesías, el reino ya está acá, instaurado. Y Él es el rey. Entonces, nada más lo fácil es conectar. Pues si es el rey, hay que obedecerlo. Tiene sus leyes, tiene sus conceptos, tiene su protocolo, tiene su lugar de autoridad, todo, nada más. Punto 2, Teshuvah. Teshuvah es conocido, ¿sí? Es una palabra común en el judaísmo, Teshuvah, que quiere decir el regreso. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando empezó a proclamar el evangelio? Hagan Teshuvah, regresen, arrepiéntanse. Teshuvah, regreso a Dios. Es una enseñanza del evangelio, ¿verdad? Luego, Shua, la Shua, que es la palabra hebrea para salvación, ¿sí? Ofrece salvación gratuita por gracia. La salvación, Shua. Entonces, ya también en el concepto judío ya estaba. Sí, ya dijimos que sí. Yeshua. Sí. Oh, mi Salvador. ¿Sí? Dios mi Salvador. Dios mi salvación. Pero esta palabra
está formada por dos palabras que está contractada. Este es el nombre completo. La contracción, Yehoshua. Yehoshua. Pero me gusta Yeshua. Bueno, pero es así, lo correcto es Yehoshua. ¿Quién dice eso? Pues en el hebreo es así, O sea, es la está contractado. Yehoshua, 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 Yehoshua. pero Yeshua es también correcto, Sí, ¿no? claro, es correcto, es más usual. Mejor es Yeshua. Bueno, pero lo debes de saber, lo debes de saber. Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua, sí. Yehoshua. Bueno, vamos. Seguimos con Or, que es luz. Entonces también el tema de Or, o de luz, en el pueblo judío, en la cultura judía, está más desarrollado. ¿Va? ¿Por qué? Porque está más metido en el aspecto espiritual, en el campo místico, la metáfora. Y el hebreo tiene mucho de esos conceptos, ¿sí? Que llevaron a muchos a lo cabalístico. Pero bueno, para decir en términos prácticos del Evangelio es que sencillísimo, Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Entonces andamos en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es enseñanza del Evangelio. Mucha gente trata de dejar las enseñanzas del Evangelio de lado y nada más limitarse al tema del perdón. Pero hay que entenderlo mejor para que sepamos cómo debemos vivir. Y para eso, por eso la actividad. Decíamos, si hay luz, o sea, si tuve entendimiento, si comprendí, si me alumbró la mente el Señor, si cambió mi forma de pensar, ¿ok? Después viene el Jaim, que es vida. Jaim, que es vida. Entonces, pues ya, desde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Jesús dijo, vengo para darles vida y vida en abundancia. Desde que Él dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Hay promesa, ¿no? De vida eterna, de vida abundante, de vida verdadera. Entonces es una enseñanza práctica también. Esos conceptos estaban en la mente hebrea. Si los vemos en el Evangelio, entonces es una confirmación de que el Evangelio está inmersa de esos conceptos. Y esto apenas, yo les puedo decir que apenas es ni el 10% de la riqueza que está en el Evangelio, en los conceptos hebreos. Porque cuando vayamos en las frases, en las parábolas, en los dichos, en los milagros y todo, ahí es donde vamos a ver, wow, o sea, ¿por qué esto fue tan impresionante? Si a nosotros el Evangelio nos ha impresionado con su enseñanza, cuando lo contextualizas es más sorprendente. Bueno, Maranata, allí dice en una de las cartas, ¿verdad? Maranata. ¿Qué quiere decir? Traducimos como Cristo viene, pero también Él está cerca o el Señor se acerca. Bueno, esa palabra, no sé si es aramea o hebrea, habla de la segunda venida, la esperanza de la segunda venida. Es parte de la enseñanza, Hechos 1:11. Okay. Y lo que el Nuevo Testamento enseña, que Él pronto volverá, ¿sí? Y Él dijo que Él volverá, ¿sale? Y Melech Mashiach, que es el Rey Mesías, que es la última parte sobre perdón. Este es el punto, ¿verdad, Diana? Que tú tenías duda. ¿O el anterior? ¿El de la segunda venida o este? Sí, creo que es el que decías. Y yo te dije el anterior. Entonces sí te expliqué bien el anterior. Tiene que ver con el señorío de Cristo. O sea, hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, lo hemos hecho el centro de nuestra vida. En la actividad, en la práctica, Señor, sí te he dado tu lugar. Sí, tu enseñanza me ha cambiado y yo he decidido someterme a la enseñanza, ser obediente. Ya está, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Vamos bien? Sí. Sale, vale. Ahora sí.